¿Qué tal, amigos? Es un día bastante frío, una tarde bastante fría, estamos en invierno. Qué bueno que han vuelto las nubes, las echábamos de menos. Quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Son 3 versículos. El tema del mensaje de hoy es: ¿quiénes son los ríos de agua viva? ¿Quiénes son los ríos de agua viva? En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Había una propaganda en televisión. Bueno, hay muchas propagandas en televisión acerca de los poderes de una bebida energética. Y en esta en especial salía un jugador de básquet bien sudado, cansado, agotadísimo, que levanta una botella de esta fórmula mágica a su boca para rehidratar su cuerpo. Entonces se transforma en un jugador veloz con capacidades casi al nivel de un superhéroe. Lo realmente increíble de todo esto es que muchas personas compran el producto con la expectativa de que los va a convertir en un mejor deportista. Y en general la gente compra productos pensando que lo que le ofrecen los va a hacer mejores, más saludables, o más capaces, o más fuertes, no sé. Hoy día veía una propaganda y decía: si yo consumiera cada uno de los productos que ofrecen en la publicidad, ¿seré como ellos dicen que seré? ¿O bien echaré a perder mi organismo con todos estos productos, la mayoría de ellos de origen químico? Bueno, cada cual sabe, cierto, lo que le conviene. Ahora, nos podría obtener, es decir, nos encantaría poder obtener algo que nos quitara la sed, ¿cierto? Y a la vez nos diera poderes extraordinarios, ¿no? Así mucha gente cree que es el cristianismo, y que está el cristianismo relacionado a lo mágico. Vale decir que el cristianismo tiene, o el ser cristiano te da poderes mágicos. Desde luego siempre pensando en sanidades, en bienestar físico, en milagros, que hace creer que el soberano Dios está solamente para ayudar en la salud, en lo económico y en lo social. Si Dios me bendice con unos cientos de miles de millones, por eso voy a jugar a estos juegos de azar a ver si me gano el premio mayor, etc. Y creemos que Dios siempre está relacionado con eso. Bueno, no es así. Aunque Dios, hemos visto maravillas, hemos visto hechos espectaculares, sanidades espectaculares, como decía en el mensaje anterior. Muchas veces las personas que han recibido esto ni siquiera vuelven a dar las gracias, como en el caso de los 10 leprosos, ¿cierto?, que fueron sanados por Jesús, de los cuales uno de ellos solo volvió para darle las gracias, y más aún ni siquiera era judío, era un samaritano. Fue el único agradecido que volvió. Pero el propósito eterno del ser humano, es decir, la meta de Dios con nosotros es una meta eterna, no es algo momentáneo. Porque si nosotros pensamos en una sanidad, en una restauración de algo, eso es algo momentáneo. Va a durar solamente hasta cuando tengamos que partir de este mundo.
Ahora, lo que Dios nos ofrece es algo eterno. Eso sí, es algo eterno, es una vida eterna, la cual solamente para poder alcanzarla se nos dio el Espíritu Santo, quien sería nuestro ayudador. En griego la palabra es parakletos. La palabra parakletos literalmente significa uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Vale decir, la labor del Espíritu Santo como paracletos es estar al lado nuestro para ayudarnos en nuestra búsqueda de la santidad. Cada día durante la fiesta de los tabernáculos había una alegre celebración en la que los sacerdotes traían agua del templo en vasijas de oro desde el estanque de Siloé. Esto se hacía para recordar el manantial que había salido desde la roca cuando los hebreos transitaban por el desierto durante su recorrido hacia la tierra prometida, según Éxodo 17. Durante la procesión, la gente recitaba Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El agua en esta fiesta, cierto, era derramada sobre el altar como una ofrenda a Dios, mientras la gente gritaba y cantaba. Justo en el último día de la fiesta, en el momento más importante y solemne de la festividad, Jesús se para y, alzando su voz, declara una poderosa promesa para todos los sedientos de Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este día era grande, porque era la culminación de una de las 3 fiestas más solemnes de los judíos, las cuales ellos esperaban año tras año con el fin de buscar a Dios y saciar la necesidad espiritual que cada uno tenía. Año tras año, los judíos de la dispersión, los que estaban fuera de Palestina, los que estaban fuera de Jerusalén, realizaban peregrinaciones hasta Jerusalén con el fin de estar en una de estas 3 grandes celebraciones, porque dentro de ellos existía esta sed de justicia que solamente Dios podía saciar. Sin embargo, aquel día Jesús se levantó y en voz alta dijo que esa sed de Dios que sentían podía ser saciada para siempre si tan solo creyesen en Él. Las 3 fiestas serán la Pascua, la Pentecostés y esta, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, tenían otras fiestas, pero estas eran como las más importantes. Pero lo importante en esto es que generalmente los maestros se sentaban y alrededor llegaban los discípulos y entonces el maestro enseñaba. Pero en estos momentos Jesús se pone de pie y levanta la voz, dando a entender que lo que tenía que decirles era urgente e importante. Y lo que les dice, el llamado que les hace es: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El llamado de Jesús no era improvisado. El fundamento se encontraba en aquellos pasajes del Antiguo Testamento donde se expresaba la idea que los afligidos de corazón, los que buscaban consuelo en Dios, los desesperados en espíritu, eran comparados a personas con una gran sed, por lo que la oferta de agua fresca en abundancia, no aguas estancadas como en un estanque, sino agua que fluía como un río desde el interior de los creyentes hasta contagiar a otros con la esperanza que venía de Dios. Esta era la oferta que hacía Jesús. Esta era la oferta, una fuente. Recordemos el Salmo cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Se ofreció esta agua a los sedientos hebreos que cruzaban el desierto. Se le ofreció a los que estaban en la cautividad babilónica, mirando con tristeza hacia su lejana patria
Esto está en Isaías 44:3, cuando dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. ¿Quién era la tierra sedienta? Estos que miraban con mucho anhelo hacia su tierra, hacia sus posesiones, lo que habían dejado atrás por causa de haber sido llevados prisioneros a Babilonia. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus descendientes. En 55:1 también dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, vengan a las aguas. En 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y es interesante porque esto lo escribió Isaías para tiempos de cautividad. Es decir, es un mensaje de esperanza, de ánimo, para que cuando lo leyeran ahí en la cautividad, los que estaban presos en Babilonia pudieran llenarse de esperanza. Mientras la gente pensaba que Jesús estaba hablando de lluvias, su mensaje radica en la profunda necesidad del alma y cómo cubrir esta necesidad. La poderosa declaración que hace Jesús en la fiesta es una gran profecía de lo que iba a venir más adelante, la venida del Espíritu Santo, que es quien trae el poder que el creyente necesita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es su presencia la que siempre le acompaña y le instruye en toda justicia, a través de iluminar su mente y corazón en cuanto al verdadero significado de la palabra de Dios. Y además calmar el hambre y la sed espiritual que tanto agobiaba su alma. Esta definitivamente es una de las grandes promesas de Dios, el convertirnos en templo y en morada de Dios y morada del Espíritu Santo, es decir, de Dios mismo. El Espíritu no había sido dado todavía. Por supuesto, estaba activo en el ministerio de Jesús, pero su glorificación, incluyendo su cruz, resurrección y exaltación a la diestra del Padre, daría como resultado el milagroso don del Espíritu Santo a cada creyente, comenzando en Pentecostés. El Espíritu Santo existe desde toda la eternidad, pero aún no se había hecho presente en el sentido que indicaban las palabras de Jesús. Pronto, la plenitud del Espíritu sería una bendición que todo el pueblo de Dios podría experimentar. Pero para disfrutar de esta agua viva que viene del Espíritu Santo, debemos considerar lo siguiente. La propuesta de Jesús. Primero es necesario reconocer tu condición. Si alguno tiene sed, llega a ser la condición que diferencia entre los que recibirán la invitación y los que rechazarán a Jesús. Si no tienen sed, si no tienen necesidad espiritual, si no sienten esa necesidad espiritual, la gente no va a llegar a Jesús. Pero si existe esa necesidad, ahí estamos nosotros para entregarles el mensaje. Todos nosotros somos pecadores necesitados, como dice Romanos 3:23. Entonces debemos acercarnos a la fuente de agua viva. Jesús nos invita a reconocer nuestra sed en nuestro interior. Segundo, es necesario reconocer la provisión de Dios. Mientras algunos llegan a la conclusión correcta de que debe haber algo más significativo en la vida que la vida en sí, algo más significativo, algo más allá, algo más trascendente que esta vida física. Muchos, por otro lado, nunca reconocen la provisión de Dios expresada en la persona de Jesús. Jesús dice, vengan a mí y beban, como el ofrecimiento universal para la necesidad de cada ser humano. Su provisión es gratis y viene acompañada por su gracia y perdón. Y tenemos también la promesa de Jesús. El que en él cree, recibirá una vida transformada.
Jesús sigue hablando a la multitud y le invita a depositar su fe en Él. Nuevamente la condición es fe en la persona de Jesús como Salvador del mundo. También la evidencia de la vida transformada es la presencia del Espíritu Santo. Vale decir, el Espíritu Santo es la garantía, es las arras, como dice el apóstol Pablo, de la vida transformada. Es el Espíritu Santo el que transforma nuestra vida, es el que nos permite cambiar, es el que pone pensamientos nuevos, el que pone palabras nuevas y el que pone el freno cuando nos damos cuenta de que vamos camino hacia algo pecaminoso. Es el que empieza a cambiar nuestro pensamiento y a decirnos no. Y lo que antes nos parecía tan natural, algo tan normal, ¿cómo se llama? Algo tan bueno, el Espíritu Santo ahora empieza a decirnos no. No es natural, no es bueno, ni es correcto. Y empieza a provocar el cambio. Nuevamente la condición, ¿cierto? Es fe en la persona de Jesús. La evidencia de la vida transformada, dijimos, ¿cierto? Es la presencia del Espíritu Santo. Jesús hace referencia a que un río de agua viva brotará del interior de la persona que deposita su confianza en Él. Y el agua viva brota en última instancia de Cristo mismo. El creyente va a ser una fuente entonces para los demás. Si tenemos a Cristo, vamos a ser esa fuente. Y esa fuente que va a dar agua viva a los demás. Cuando recibimos el Espíritu, al momento de creer en Cristo, nos acompañará permanentemente e influirá en los demás si lo permitimos. Pero si somos más como el mar muerto, que tiene una entrada pero no tiene salida, nos convertiremos en creyentes egoístas y se acabará nuestra influencia. Hebreos 12:14 dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, nuestra santidad. En nuestra santidad, el Espíritu Santo permitirá que los demás vean al Señor Jesús a través de nosotros. Si no tenemos al Espíritu Santo, nadie podrá ver a Jesús, porque nosotros se lo vamos a impedir. Si somos llenos del Espíritu, seremos esa fuente de agua viva que brotará en abundancia para que otros puedan satisfacer esa sed espiritual y podamos presentarle quién es nuestra fuente, para que a su vez ellos se transformen en fuentes de agua viva para los demás. Que el Señor nos siga bendiciendo y que cada día podamos aprender más de su palabra. Amén.